Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es la osteoartrosis. Bueno, vamos a empezar con la definición. La osteoartrosis es una enfermedad degenerativa. Esta es propia de las articulaciones. Va a ser una enfermedad lentamente progresiva y esto es importante ya que hace referencia al cuadro clínico que va a ser de larga evolución. Este cuadro clínico va a estar dado por la pérdida progresiva del cartílago articular, que más adelante vamos a ver cómo se conforma, y pues esta va a ser su característica principal, la pérdida progresiva del cartílago y al mismo tiempo que se va a estar degradando este cartílago articular, se va a ir reparando, pero de una manera inadecuada. Esto va a favorecer pues que el hueso subcondral, que es la parte del hueso que está inmediatamente por debajo de la articulación, sufra una remodelación y se comience la formación de osteofitos. Bueno, para empezar, estos osteofitos son unas imágenes patognomónicas de la osteoartrosis, la cual vamos a poder observar mediante una radiografía. Entonces, es mediante estudios de gabinete. Bien, es importante mencionar que la osteoartrosis tiene muchos sinónimos o más que sinónimos, se le ha conocido a lo largo de mucho tiempo, con otros nombres. Uno de ellos es la osteoartritis. Nosotros sabemos que el sufijo itis hace referencia a la inflamación. Entonces, este concepto no es tan adecuado ya que el mecanismo, la etiología de la osteoartrosis no es precisamente la inflamación. Es cierto que en muchos casos, a lo largo de la enfermedad, sobre todo ya cuando llegan, pacientes con una osteoartrosis de muy larga evolución, sí podría haber células inflamatorias y podría haber cierto grado de inflamación en las articulaciones, pero como tal, no es adecuado este término de osteoartritis. También, se le ha conocido como una enfermedad articular degenerativa. En sí, pues este término es muy ambiguo, ya que todas las enfermedades articulares van a ser degenerativas. También se le ha conocido como osteoartropatía degenerativa y esto hace un poquito más de referencia a los cambios óseos, que si bien también la osteoartrosis, pues va a haber cambios óseos, pero en etapas ya muy avanzadas. También se le ha conocido como artropatía degenerativa, que igual no es un concepto que lo defina claramente, y muchas veces también se le llama artritis hipertrófica, y esto hace referencia a los cambios óseos a consecuencia del proceso de la enfermedad, entonces sería más una consecuencia. Lo correcto entonces es que se le llame osteoartrosis y vamos a ver por qué. Bueno, en cuanto a la epidemiología, esta es una enfermedad de distribución universal. En cualquier lugar alrededor del mundo en donde nosotros vayamos, siempre pues vamos a encontrar una persona con osteoartrosis. Es muy importante mencionar que muchas de estas personas no van a ser sintomáticas. Entonces, vamos a ver más adelante por qué no van a ser sintomáticas, que sobre todo es al principio de la enfermedad. Es importante también mencionar que es la segunda causa de incapacidad a largo plazo y la principal causa de discapacidad en el paciente adulto mayor. La prevalencia va a aumentar con la edad, sobre todo porque la edad es el principal factor de riesgo. Se dice que en grupos de población, por ejemplo, de unos 25 a 70 años, aproximadamente el 30% de esta población va a padecer osteoartrosis y en un grupo de edad de 70 a 79 años, aproximadamente un 85%. Entonces, sí es bastante frecuente como podemos ver. Bueno, para esto es importante hablar sobre todo sobre los componentes del cartílago articular. Para empezar, el cartílago articular es un tipo de tejido conectivo que es altamente especializado. Este se va a encontrar en las articulaciones diartroideales, que son las articulaciones que tienen mucho movimiento, y una de sus principales funciones es que provee una superficie suave y lubricada a la articulación. Sabemos que las articulaciones pues son esta unión entre dos huesos. Entonces, su principal función es que esta
este movimiento entre los dos huesos no genere un daño. También otra de sus funciones es tener una adecuada distribución de cargas con un bajo coeficiente de fricción. Es importante, muy, muy importante mencionar que el cartílago articular está libre de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos y de nervios. ¿Esto por qué? Porque, pues podríamos decir que el cartílago articular es pues como un elemento aislado. Él no recibe nutrientes de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos, entonces él solito tiene la función de regenerar y de contribuir a toda la matriz extracelular, a todo el cartílago, para cumplir sus funciones. Y tiene una capacidad de reparación local muy limitada. Esto pues debido a que es un elemento pues prácticamente aislado. Bueno, en cuanto a la composición un poquito más a profundidad del cartílago articular, el cartílago hialino tiene un grosor aproximadamente de 2 a 4 milímetros. Aquí tenemos una imagen en esta diapositiva en donde del lado izquierdo la imagen hace referencia a los elementos celulares. Todas estas bolitas que podemos ver aquí pues son condrocitos. Estos condrocitos pues son el tipo celular más abundante en el cartílago articular. Bueno, estos condrocitos se encuentran distribuidos de manera distinta. Por ejemplo, podemos observar en la parte de arriba, que es la zona que está más en contacto con el líquido sinovial, que en esta primera capa tiene una disposición más alargada. No vemos que los condrocitos son más alargados y están en una disposición paralela a lo que es la membrana sinovial. Bueno, en esta primera capa, entonces, se encuentran así distribuidos estos condrocitos porque es la capa que resiste las fuerzas tensiles. Y esta disposición que tienen los condrocitos hace que tenga una superficie muy firme para evitar soluciones de continuidad. Es decir, esta capa protege al resto del cartílago articular. Bueno, si nos vamos un poquito más abajo, en las capas más intermedias, la forma y la disposición van a ir cambiando. Si nos damos cuenta, los condrocitos se van haciendo más redondos y se empiezan a alternar con otros elementos de la matriz extracelular. Ya los vemos un poquito más separados hasta que llegamos a la capa más profunda, que es la capa que está, pues, pegada al hueso subcondral, que es la parte de aquí abajo. Bueno, entonces, en esta capa, que es más profunda, la disposición de los condrocitos es más perpendicular y esta distribución, ¿por qué está de esta manera? Esto es debido a que esta capa es la que resiste las fuerzas tensiles. Por poner un ejemplo, es como los resortes de un colchón, ¿no? Los resortes de un colchón están de esta manera, de manera perpendicular. Entonces, esto nos sirve para amortiguar la fuerza y la compresión que se ejerce sobre él. Entonces, nos damos cuenta que cada una de las capas tiene una disminución, una forma y un tamaño distinto de los condrocitos dependiendo de su función. En esta parte, en la parte derecha de la imagen, ya podemos ver, aparte de los condrocitos, los otros elementos de la matriz extracelular, como son los mucopolisacáridos, proteoglucanos, ácido hialurónico, que tienen una disposición similar. En la parte que está en contacto con el líquido sinovial, son más perpendiculares a la membrana, se van haciendo un poquito más dispersos en las zonas intermedias y en la zona que está más pegada al hueso subcondral, que es donde recibe la mayor fuerza tensil. Entonces aquí están de manera perpendicular para amortiguar todo este peso que se ejerce sobre la articulación. Bien, bueno, entonces dijimos que la composición del cartílago articular tiene tanto células como matriz extracelular densa. En la matriz extracelular densa vamos a encontrar sobre todo agua. Se dice que constituye aproximadamente el agua un 90% y tiene una función de amortiguación. Ahora bien, también vamos a encontrar las fibras de colágena y sobre todo el colágeno de tipo 2, que es el colágeno más abundante en el cartílago articular y
Una de sus principales funciones es proporcionar elasticidad a la articulación. También vamos a encontrar mucopolisacáridos, proteoglucanos, entre los que tenemos el ácido hialurónico y el condroitinsulfato. Em, Dentro de las células, pues son, pues realmente los condrocitos, pero si nos damos cuenta, solo constituyen un porcentaje muy pequeño, de 1 a 5% aproximadamente. En la capa profunda, pues ya vimos que están en disposición en la imagen anterior, perpendicular, entonces van a ser muy abundantes, y en la capa más superficial van a ser un poquito más escasos. También podemos encontrar los condroblastos, que son pues los condrocitos jóvenes, son los precursores de los condrocitos. Bien, entonces, ¿cuál es el proceso de la osteoartrosis? Primero es importante mencionar que para que se dé este proceso va a haber primeramente un daño articular. Este inicia generalmente ya sea por defectos congénitos o genéticos del material intracelular. Y también se puede desarrollar por fuerzas mecánicas o biomecánicas. Estas pueden ser por un trauma mayor o por microtraumas repetitivos. Este daño al cartílago articular pues nos va a generar un cartílago defectuoso. Este cartílago defectuoso puede ser, ya dijimos, por fuerzas físicas o biomecánicas o por defectos en el gen codificador de la colágena tipo 2, que dijimos que es el más abundante en las articulaciones. Bueno, entonces la patología va a iniciar con una fisuración y un agrietamiento de la superficie del cartílago articular, como podemos ver en la imagen. Esto está dado por una ruptura entre uniones entre los glucopolisacáridos y la colágena, como vimos en la imagen anterior, ¿no? Entonces están todas las fibras de proteoglucanos, de ácido hialurónico, el colágeno, y va a haber una disrupción. Bueno, se da entonces una fibrilación del cartílago. Esto nos va a provocar una ulceración. Esta ulceración del cartílago articular va a descubrir el hueso subcondral, que es el hueso que está pues inmediatamente por debajo de esta parte en donde se está dañando el cartílago, y lo que nos va a generar va a ser una reacción o un efecto sobre este hueso subcondral, ya que va a estar cargando más peso. Dijimos que la principal función entonces del cartílago es amortiguar. Si por alguna razón se empieza a dañar, entonces, y se ulcera una parte, la carga de peso va a ir directamente sobre el hueso subcondral. Esto lo que nos va a provocar va a ser que va a incrementar la formación del hueso trabecular, haciendo que se vaya esclerosando, ¿no? Por este contacto del hueso con hueso en muchas ocasiones. Esto nos va a provocar una esclerosis subcondral que la vamos a poder notar radiográficamente, que la vamos a ver más adelante. Y bueno, con el paso del tiempo también se va a estar ulcerando la superficie del hueso, van a desaparecer grandes áreas de cartílago articular y se van a empezar a formar quistes subcondrales. ¿Por qué se forman estos quistes? Esto va a ser debido a que aumenta la cantidad de líquido en la articulación. Hay que recordar que los líquidos siempre tienden a fluir hacia los puntos de menor resistencia, que generalmente son algunos puntos del hueso subcondral y que se introduce hacia el hueso, pues, subcondral, formando grandes cavidades que pueden estar llenas de líquido. O bien pueden formarse lagunas de tejido cartilaginoso. La migración de estas células de cartílago hacia los quistes dan esas características que son las famosas geodas. Entonces, por debajo del cartílago vamos a ver directamente en el hueso unos quistes radiográficamente. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Entre los factores de riesgo vamos a encontrar los no modificables y los modificables. El más importante de todos los factores de riesgo es la edad. Es un factor de riesgo pues que no podemos modificar, pero por la fisiopatología de la enfermedad va a ser el más importante. Y esto debido a que dijimos hace unos momentos que el cartílago articular
es un tejido avascular, alinfático y que no tiene nervios. Entonces, todo lo que el tejido articular hace es que, por ejemplo, si hay alguna afección, el mismo tejido lo va a tratar de reparar. Como todos, en todo el cuerpo humano, nosotros a medida que vamos envejeciendo se van perdiendo la capacidad celular, tener este balance. Entonces, cuando una persona envejece, también los condrocitos, todas las células van a envejecer y no van a tener la misma capacidad de regenerar el tejido articular. Entonces, por eso es que la edad es el principal factor de riesgo. También el sexo, se dice que en muchos artículos que es mucho más frecuente la osteoartrosis en mujeres y en pacientes un poquito más jóvenes es un poquito más común en hombres. También pues por factores genéticos, como ya vimos, defectos del gen decodificador de la colágena tipo 2, entre otros. Y dentro de los factores no modificables, perdón, tenemos la obesidad. La obesidad por sí sola, pues, nos va a provocar un exceso de peso sobre las articulaciones, sobre todo articulaciones, por ejemplo, de los miembros inferiores que por gravedad, pues, reciben el mayor impacto, como lo son la rodilla, el tobillo, las articulaciones metatarsofalángicas. Otro factor de riesgo modificable es el riesgo laboral, por ejemplo, pacientes, por decir algún oficio, los albañiles que tienen una gran cantidad tienen que cargar una gran cantidad de peso, algunos deportes como el fútbol americano, entre otros, y que sufren sobre todo traumatismos, también alteraciones propioceptivas de la edad, entre otras, tenemos la acromegalia, el alcoholismo, ya que en el alcoholismo tiene muchas sustancias que por sí solas van a generar daño en los condrocitos. También menciona la ausencia de osteoporosis y enfermedad por depósito de cristales de urato monosódico o la pseudogota. Vamos a ver la clasificación. La osteoartrosis se va a clasificar como primaria y esto hace alusión a que afecta a diferentes regiones. Lo vamos a ir viendo más a detalle a lo largo de la ponencia, pero la primera de ellas es en la columna cervical. Puede estar afectada la columna cervical en donde recibe el nombre de espondiloartrosis. Puede estar afectando la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera y aquí la llamamos coxartrosis. La osteoartrosis, la única articulación carpometacarpiana que se afecta es la del primer dedo. Entonces es en la base del primer dedo, también llamada risartrosis. Van a estar afectando interfalángicas distales y se van a presentar clínicamente en estadios ya más avanzados como los nódulos de Heberden y interfalángicas proximales, como los nódulos de Bouchard. También va a estar afectando la columna, no solo cervical, sino la columna lumbar, en las rodillas, la cual lo llamamos gonartrosis y que es una de las principales articulaciones afectadas en la osteoartrosis, y la metatarsofalángica, conocida médicamente como hallux valgus y comúnmente como el juanete. Bueno, dentro de la osteoartrosis secundaria, pues esta va a ser secundaria a traumatismos o a una enfermedad que propicie una degradación del tejido articular. Pueden ser por traumatismos grandes o, como ya vimos, microtraumas repetitivos. También algunas alteraciones congénitas, como ya habíamos mencionado, la pseudogota por depósito de cristales de pirofosfato de calcio dihidratado. También puede ser secundaria a gota, por depósito de cristales de urato monosódico. Entonces sí puede estar relacionada la osteoartrosis a otra enfermedad reumatológica. O bien que haya una enfermedad subyacente como la artritis reumatoide, la artritis séptica, osteonecrosis y la diabetes mellitus, pero en realidad estas son muy raras. Bueno, hay otra subclasificación que son los subtipos de la osteoartrosis. Esta en realidad hace más referencia a las zonas afectadas. Se dice que es una osteoartrosis localizada cuando se afecta pues nada más una región.
Por ejemplo, en las manos, ¿no? Ya dijimos que pueden aparecer los nódulos de Heberden en las articulaciones interfalángicas distales o en las proximales con los nódulos de Bouchard, o puede estar en otra región como es en la rodilla, en la cadera, o solo afectar la columna cervical, o solo afectar las articulaciones del pie. Entonces, cuando son tres o menos articulaciones, decimos que hay una osteoartrosis localizada. Cuando se afectan tres o más regiones de las articulaciones, por ejemplo, que haya articulaciones afectadas en manos, en cadera y en el pie, y aparte por ejemplo, en la columna cervical, entonces ahí son más de tres regiones y decimos que es una osteoartrosis generalizada. Bien, ahora hay otro subtipo también que es la osteoartrosis inflamatoria erosiva. Es exactamente lo mismo que la osteoartrosis. La diferencia es que aquí se va a presentar en mujeres jóvenes, entre la segunda, tercera, cuarta década de la vida aproximadamente, y la condromalacia rotuliana, que la articulación más afectada pues va a ser la rodilla, pero esta articulación va a estar, pues, afectada gravemente. Se ve una inflamación muy severa y es, pues, otro subtipo de osteoartrosis. Igual es muy, poco frecuente. Es importante mencionar que hay deportes también asociados a esta enfermedad. El primero de ellos, pues, es el fútbol, que es en nuestro medio, el más común, ¿no? En el fútbol, las articulaciones más frecuentemente afectadas son las coxofemorales, la de la cadera, rodillas y tobillos, porque el mayor impacto pues está en miembros inferiores. A diferencia del fútbol americano, en donde principalmente está afectada la columna cervical, también en otras disciplinas como el ballet, en donde están afectados los tarsos y los tobillos. Personas que practican la gimnasia van a estar afectados los hombros, los carpos y los codos. Personas que se dedican al ciclismo, las articulaciones pues mayormente afectadas son las femororotulianas, en el béisbol los hombros, los codos, y en el box pues por el impacto las carpometacarpianas y las metacarpofalanges. Entonces, es importante esto a la hora de hacer nuestra historia clínica, preguntarle al paciente si practica algún deporte o pues el riesgo laboral, ¿no? A qué se dedica, por ejemplo, personas que se dedican a la construcción, personas que se dedican, por ejemplo, las secretarias, en donde el mayor impacto es en las articulaciones interfalángicas. Entonces, es importante que nosotros le preguntemos al paciente pues el riesgo laboral o el deporte que practica. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas. Para esto es importante mencionar la edad de inicio. La edad de inicio en algunos textos antiguos se dice que empieza a partir de los 40 años, en artículos recientes dice que a partir más o menos de los 45 años. Como ya vimos en un principio, es una enfermedad degenerativa lentamente progresiva. Entonces, ¿esto por qué? Por el daño al cartílago. Entonces nos va a llevar aproximadamente de unos 15 a 20 años de que este daño se esté dando para que nosotros podamos observar o tener manifestaciones clínicas. Entonces le den inicio 40 a 45 años y clínicamente nosotros podemos ya detectarlo después de los 50 o los 60 años. ¿Cuáles van a ser las articulaciones más afectadas? Pues ya vimos, ¿no? Puede ser desde la columna cervical y lumbar. Aquí quise poner este esquema en donde del lado derecho tenemos las articulaciones afectadas en la osteoartrosis y del lado izquierdo tenemos las articulaciones afectadas en la artritis reumatoide. Quise ponerlos para ir haciendo un poquito la diferenciación, ya que la artritis reumatoide pues es con la enfermedad en que a veces se confunde, entonces debemos hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, entonces en las articulaciones afectadas vemos que en la osteoartrosis está afectada la columna cervical y la columna lumbar. La columna lumbar no va a estar afectada en la artritis reumatoide, nada más en la osteoartrosis.
Aquí también la primera carpo metacarpiana va a estar afectada, lo que conocemos, ya dijimos, como risartrosis, y también van a estar afectadas las articulaciones interfalángicas distales con nódulos de Heberden y las interfalángicas proximales. Si nos damos cuenta del lado izquierdo, en donde está la artritis reumatoide, aquí nunca van a estar afectadas las interfalángicas distales, a diferencia de la osteoartrosis. Entonces, es una principal característica, ¿no? Sobre todo en la región de la mano. En la artritis reumatoide van a estar afectados todo lo que es la muñeca y los carpometacarpianos, ¿no? La parte más proximal a la muñeca. Y en la osteoartrosis, pues la parte más distal, interfalángicas distales e interfalángicas proximales. Y nada más la primera carpometacarpiana. También van a estar afectados en las dos, tanto en la artrosis, en la osteoartrosis como en la artritis reumatoide, la coxofemoral, aquí no hay mucha diferencia, y en la rodilla, ¿no? También se puede presentar en la artritis reumatoide, nada más que pues vamos a ver otros síntomas. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, estos síntomas pues va a ser un dolor muy intenso de tipo inflamatorio. En cambio, en la osteoartrosis, el dolor va a ser un dolor de tipo mecánico, es decir, que va a empeorar con la actividad, porque ya dijimos, desgaste de la articulación es por una carga de peso o por un impacto, ¿no? Entonces, siempre el dolor va a ser mecánico, va a empeorar con la actividad. Podemos encontrar también nosotros rigidez, así como en la artritis reumatoide. ¿Cuál va a ser la principal diferencia? Es la duración de esta rigidez. Por lo regular, en la artritis reumatoide la rigidez les va a durar más de 30 minutos a los pacientes y es una rigidez matutina. Entonces, si nosotros le preguntamos al paciente si al despertarse siente rigidez y debemos preguntarle cuánto tiempo aproximadamente. Si nos dice que más de 30 minutos, que por lo regular siempre tienen de 1, 2 hasta 3 horas con rigidez, nos orientamos más hacia una artritis reumatoide. A diferencia de la osteoartritis, en donde siempre va a ser menor de 30 minutos, ¿no? La verdad es muy cortito el tiempo que tienen rigidez los pacientes en la mañana, de unos 5 a 10 minutos, 20 máximo, pero siempre debe ser menor a 30 minutos. Y pues también podemos encontrar entumecimiento secundario a la rigidez. Vamos a encontrar signos también como es la crepitación y la deformidad. Entonces, la crepitación, pues sobre todo se escucha como ese chasquido, ¿no? El famoso, cuando te truena la rodilla o la muñeca, más bien las interfalángicas, la cadera. Entonces, es ese chasquido lo que conocemos como crepitación y en algunos casos ya vamos a empezar a ver deformidad, sobre todo cuando ya el cuadro clínico es de larga evolución. Podemos encontrar, realmente no se hace hacer una artrocentesis y evaluar el líquido sinovial, porque realmente el diagnóstico de la osteoartrosis, pues, es meramente clínico, ¿no? Nos podemos ayudar también de la radiografía, pero sobre todo es clínico. Entonces, si nosotros hiciéramos una artrocentesis y evaluamos el líquido sinovial, este líquido va a ser claro. ¿Por qué va a ser claro? Porque no es un proceso inflamatorio. Va a ser claro y menor a 2000 células por milímetro cúbico. La viscosidad pues va a ser normal, ¿no? A diferencia de si nosotros hacemos una artrocentesis en una artritis reumatoide o en una artritis séptica, pues obviamente el líquido pues va a estar totalmente diferente. Ahora bien, vamos a ir viendo las manifestaciones clínicas, cómo nosotros podemos ver esta afectación, sobre todo, por ejemplo, en este ejemplo tenemos la osteoartrosis de las manos. Para hacer el diagnóstico de la osteoartrosis de las manos, que es muy frecuente, vamos a hacerlo de la siguiente manera. El paciente debe de tener un dolor, ya dijimos que el dolor debe ser de tipo mecánico, es decir, que empeora con la actividad. Por ejemplo, la ama de casa que de repente, pues se levanta, a lo mejor tiene un poquito de rigidez, pero es menos de 30 minutos, se pone a lavar los platos, los trastes, barre,
y con ese movimiento, obviamente, al estar causando un daño, posteriormente a que haga sus actividades, va a comenzar con un dolor. Por eso se dice que es un dolor mecánico, que viene después de la actividad. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer mediante este dolor mecánico que presente una rigidez de manos, pero que sea menor a 30 minutos, más tres o más datos de los siguientes. El primero de ellos va a ser que nosotros encontremos una tumefacción de consistencia ósea en dos o más articulaciones. Como ya vimos, pueden estar afectadas las articulaciones interfalángicas distales, como podemos ver en esta imagen. Aquí se ven claramente los nódulos de Heberden, las articulaciones interfalángicas distales, y obviamente tiene esta afectación de dos o más articulaciones, ¿no? Está en el tercer, cuarto y quinto dedo. Entonces va a ser esto, la tumefacción, ya sea en interfalángicas distales o interfalángicas proximales con nódulos de Bouchard, que haya un aumento de volumen en dos o más articulaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues sí se ve claramente el aumento de volumen, pero que tenga menos de tres articulaciones inflamadas. ¿Por qué? Porque dijimos que los datos de inflamación nos orientan más hacia otro tipo de enfermedad. En este caso, pues podría ser el diagnóstico diferencial con la artritis reumatoide y debe de haber deformidad en por lo menos una articulación. Entonces, cualquiera de estos tres, más dolor y rigidez de manos menor a 30 minutos, podemos hacer el diagnóstico de osteoartrosis de las manos. Como vemos, la deformidad aquí es pues muy característica. ¿Por qué? Porque la podemos ver pues con las manos así de arriba para abajo, ¿no? La deformación va a ser como una línea en Z. A diferencia de la artritis reumatoide, en donde la afectación principalmente, esta deformidad va a ser, la vamos a poder observar de manera lateral, con los famosos dedos en cuello de cisne o en botonero, ¿no? Pues como vemos aquí, ¿no? Estas deformidades que no son así laterales, sino que son con una flexión y extensión, ya sea de las interfalángicas proximales y distales. Además, otra de las diferencias es que ya dijimos, en la osteoartrosis se ven principalmente afectadas las articulaciones más distales, como podemos ver aquí. Aquí están los nódulos de Bouchard y también hay afectación un poquito menor en las interfalángicas distales, a diferencia de este otro lado, en donde en la artritis reumatoide vemos que está más afectada las carpometacarpianas y la muñeca. Entonces, la afectación de la artritis reumatoide siempre tiende a ser un poquito más proximal. Entonces, esta es una diferencia así, a simple vista. Ahora vamos a pasar con la osteoartrosis de la cadera, también llamada coxartrosis. Bueno, ¿cómo vamos a ir a hacer este diagnóstico? Primeramente, pues va a ser un dolor coxofemoral, ¿no? Franco en la cadera, ya dijimos de tipo mecánico, y debe presentar dos o más datos de los siguientes. Para esto, pues tendríamos que demandar a hacerle algunos estudios que generalmente pues no se mandan a hacer. Realmente, cuando nosotros lo sospechamos, podemos mandarlo con el reumatólogo y él es el que va a valorar si es necesario los estudios de laboratorio o no. Podemos mandar a hacer una eritrosedimentación. Esta debe de darnos un resultado menor a 20 milímetros por hora, pero lo que sí podemos mandarle a hacer nosotros en primer nivel de atención, pues es una radiografía en donde vamos a encontrar Un taller. osteofitos femorales o acetabulares, ¿no? Entonces estos podemos mandar a hacer. Ya vamos a ver ahorita cómo se ven los osteofitos, que son excrescencias óseas. El otro dato puede ser una reducción del espacio articular. Igual lo podemos ver en una radiografía. Ya puede ser superior, medio, inferior, dependiendo de qué es tanto esté afectado el espacio articular. Y bueno, aquí la reducción de la rotación interna de la articulación coxofemoral es la más sensible para detectar coxartrosis. Entonces vamos a pedirle al paciente que se acueste, nosotros vamos a tratar de hacer esta rotación interna y por lo regular
pues va a ser menor de 30 grados, ¿no? Entonces, como se ve en la imagen. Con esto, pues es pues, bastante sensible para detectar una coxartrosis. Bien, ahora la osteoartrosis de la rodilla, también llamada gonartrosis, que es una de las principales afectadas, la vamos a hacer el diagnóstico con el dolor, pues, mecánico y con la presencia de osteofitos. Entonces, aquí sí es necesario que hagamos una radiografía en bipedestación y vamos a ver si es que tiene más de los siguientes 9 datos. El primero de ellos debe ser un paciente mayor de 50 años. Aquí es, pues, la rigidez menor a 30 minutos, que haya crepitación, ese chasquido de la rodilla, que presente dolor óseo o crecimiento óseo, ¿no? Que se vea ahí ya una tumefacción en la rodilla. Obviamente que no sea un proceso inflamatorio, que tenga calor y entre otros datos, pues serían igual los estudios de laboratorio, ¿no? Una BCG menor a 40 milímetros por hora, el factor reumatoide, que generalmente, pues la verdad es que no se hace el diagnóstico, es meramente clínico, pero el reumatólogo, pues a su criterio sí podría mandarlo, ¿no? Si es que es un poquito difícil el diagnóstico con otras enfermedades, factor reumatoide, que por lo regular pues va a estar negativo. Y el líquido sinovial pues puede ser, va a ser claro, viscoso y pues ya dijimos, ¿no? Como no es un proceso inflamatorio, siempre va a ser menor de 200 leucocitos por milímetro cúbico. Ahora bien, en cuanto a la imagenología, pues es el principal estudio que vamos a pedir nosotros, ¿no? La radiografía convencional es lo ideal. En algunos casos se puede mandar a hacer una tomografía axial computarizada para valorar meniscos, ligamentos, tendones, nervios y vasos, ¿no? En casos ya muy específicos. Y otro de los estudios que se puede mandar a hacer es una artrografía para valorar el cartílago articular, ultrasonido o gammagrafía, pero estos ya son en situaciones ya muy específicas en las cuales la osteoartrosis está acompañada de otras enfermedades subyacentes. Entonces, con lo que nos quedamos es con la radiografía convencional. Ahora, aquí tenemos una correlación entre la patología, es decir, el daño que se va a estar ocasionando a nivel de la articulación y cómo nosotros lo vamos a poder ver en una radiografía. Entonces, se dice que cuando hay una degeneración del cartílago, nosotros, pues al haber este desgaste, obviamente va a haber una disminución del espacio articular. Entonces, en la radiografía vamos a poder observar que este espacio va disminuyendo. Cuando hay una revascularización de este tejido, ya cuando hay un daño muy importante que llega al hueso subcondral que se está remodelando, podemos empezar a ver que hay una neoformación de hueso. Entonces, a lo que conocemos como osteofitos, que son estas excrescencias óseas. Cuando hay trabéculas óseas comprimidas, entonces vamos a ver un colapso del hueso subcondral. Entonces vamos a ver la famosa esclerosis subcondral. Cuando hay la fragmentación en el tejido óseo, pues vamos a ver fragmentos óseos y cuando hay ruptura de ligamentos, pues vamos a encontrar ya deformidades como tal, ¿no? Que los vamos a ver radiográficamente y pues a simple vista también. Bueno, ahora aquí vamos a ver estos estadios, ¿no? Hay diferentes etapas de la osteoartrosis, por ejemplo, la preartrosis, pues no va a haber alteraciones, la artrosis precoz vamos a encontrar un ligero pinzamiento del espacio articular y vamos a encontrar esta esclerosis por debajo del hueso subcondral. Cuando ya es una artrosis avanzada, vamos a empezar a ver estas radiolucencias quísticas porque dijimos que el líquido sinovial pasa, ya no está aislado, pasa a través del cartílago dañado, se va hasta abajo, hasta el hueso subcondral y empieza a hacer estos quistes. También vamos a encontrar osteofitosis moderada y en los casos de artrosis severa va a haber una desaparición total del espacio articular, incluso los huesos pues se llegan a fusionar y va a haber una marcada formación de osteofitos porque el hueso pues ya choca con el hueso
y al haber este daño, pues ya van a empezar a ver estas excrescencias óseas, va a empezar a crecer el hueso. Y pues ya en una etapa más avanzada en donde hay ruptura de ligamentos, pues vamos a ver nuevamente deformidades. Ahora vamos a ver un poquito de imagen de la osteoartrosis. Aquí en esta imagen podemos ver una reducción irregular del espacio articular con una esclerosis subcondral. ¿Cómo vamos a ver esta esclerosis? Pues esta parte blanquita, ¿no? Por lo regular, pues aquí en esta parte todavía vemos que hay un poquito de espacio articular, pero va disminuyendo. En el tercer y cuarto dedo, pues vemos que ya no hay nada de espacio articular, va a haber un aumento de la densidad de los tejidos blandos, tanto en las interfalángicas distales como en las interfalángicas proximales. Entonces, esto es en estas articulaciones. Ahora, en esta imagen tenemos igualmente una reducción del espacio articular, va a haber unas erosiones centrales, que es esta parte blanquita que se ve aquí, que ya está totalmente fusionado, va a haber esclerosis, va a haber osteofitos, que son estas excrescencias que se pueden ver a un lado inmediatamente de las articulaciones, estos que son como piquitos. ¿Por qué? Porque el hueso con el hueso empieza a haber pues formación de nuevo tejido óseo y por lo regular se van hacia los lados. Entonces podemos ver osteofitos laterales, incluso subluxaciones. En este caso, pues también tenemos osteofitos en la cabeza de los metatarsianos. Aquí pues no hay evidencia de erosiones, pero sí podemos ver esta afección, que son estos piquitos que se ven aquí lateralmente, ¿no? Entonces son estas excrescencias óseas debido a la afectación del cartílago articular. Y aquí tenemos la risartrosis, ¿no? Que es la afección de la primera carpometacarpiana. En esta, pues igual ya vemos que hay un estrechamiento del espacio articular. Va a haber una esclerosis, por eso es que se ve pues esta parte un poquito ya más blanquita que está fusionado parte del hueso. Esta fusión hace que haya una subluxación de la primera articulación de la carpometacarpiana y de la articulación trapecio-escafoidea. Entonces aquí ya se deforma toda esta parte de la base del primer dedo. Bueno, aquí tenemos en la primera articulación metatarsofalángica, igual podemos ver estos piquitos que se ven en donde están indicando las flechitas negras, que son los osteofitos, va a haber una reducción del espacio articular, esclerosis y la erosión central. Hay una clasificación radiográfica de la gonartrosis, que ya dijimos que es una de las principales articulaciones afectadas en la osteoartrosis, en donde vemos que en el grado 0 pues está totalmente normal, ¿no? Hay un adecuado espacio articular. En el grado 1 vemos que de este lado izquierdo va disminuyendo un poquito el espacio articular y en el grado 2 igual, de igual manera, ¿no? Se va disminuyendo hasta que totalmente llega a haber un contacto, es tanto el desgaste de la articulación que se llega a fusionar pues los epicóndilos, ¿no? Bien, ahora esta es una imagen a nivel de columna cervical, esta es una imagen de una paciente de 77 años, en donde podemos ver un estrechamiento del espacio articular con una formación de osteofitos. Entonces aquí todas las apófisis ya están prácticamente fusionadas, vemos excrescencias óseas y vemos esclerosis, ¿no? Ya todo está prácticamente de color blanco, entonces ya aquí prácticamente toda ya está, toda la columna cervical ya está muy afectada y ya está muy, em, como si fuera una sola pieza. Ahora, ¿cuáles van a ser las diferencias radiográficas con el principal diagnóstico diferencial? En la artritis, si tenemos, por ejemplo, alguna articulación que no sabemos si se debe a una osteoartrosis o una artritis reumatoide, como ya vimos, por ejemplo, en la columna cervical, que en ambas enfermedades están afectadas, podemos ver pues estas características radiográficas, ¿no? La principal de ellas, pues, es la esclerosis subcondral. Ya vimos que la esclerosis subcondral, por el mecanismo de afectación en la osteoartrosis, va a estar muy marcada.
No así en la artritis reumatoide, en donde pues casi siempre va a haber una inflamación. Esta inflamación pues no va a permitir que este hueso entre tanto en contacto, sobre todo en las etapas iniciales de la enfermedad. Los osteofitos pues ya vimos que son patognomónicos de la osteoartritis. Entonces en la artritis reumatoide pues prácticamente no va a haber. Puede haber osteopenia en la artritis reumatoide, pero en la osteoartrosis no, al contrario, va a haber un exceso de hueso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dijimos que al no haber tejido articular, se fusiona el hueso y pues va a ser lo contrario. La simetría, pues, sobre todo en la osteoartrosis, no se respeta esta simetría. ¿Por qué? Por el mecanismo, ¿no? Dijimos que la principal causa, pues, son por afectaciones biomecánicas. Entonces, por ejemplo, en pacientes que practican algún deporte, pues muchas veces una articulación va a estar más afectada que la otra y dentro de la misma articulación un lado podría estar más afectado que en otro. Entonces, por ese mecanismo en la osteoartrosis no se respeta la simetría, en cambio en la artritis reumatoide sí. Las erosiones en la artritis reumatoide sí van a estar muy marcadas y en la osteoartrosis pues no va a haber. Los quistes en la artritis reumatoide sí van a estar marcados y en la osteoartrosis pues también, ¿no? Porque dijimos se filtra este líquido sinovial porque ya no hay quien lo separe del hueso y se van a formar los quistes, también llamadas geodas. Y la disminución del espacio articular, pues en las dos va a estar marcado. Bien. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento de la osteoartrosis? En primer lugar, pues vamos a ver que vamos a tener el tratamiento no farmacológico. Esta, pues básicamente va a ser con terapia física, con el control de peso, por ejemplo, en pacientes obesos que tienen una gran afección de la articulación de la rodilla, de los tobillos, del pie, entonces va a ser mediante la reducción del peso con paracetamol, con capsaicina, que es una sustancia de chiles, de pimientos, en los cuales vienen en pomada y ayudan a tratar las neuropatías. ¿No? En realidad esto prácticamente no se ocupa y si se ocupa pues lo hace pues tercer nivel, ¿no? El reumatólogo porque tiene indicaciones muy específicas. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos los AINES, ya sean tópicos o vía oral, y siempre deben ir acompañados de protectores de mucosa gástrica. ¿Y esto por qué? Porque dijimos que la principal población afectada por osteoartrosis pues son pacientes ya adultos mayores. Entonces siempre debemos de proteger su mucosa gástrica con, pues puede ser un inhibidor de la bomba de protones. Entre otros tratamientos, pues puede haber aspiración infiltrado con esteroides. En realidad, pues esto nunca se va a hacer en primer nivel, siempre es con el reumatólogo. Los esteroides máximos se pueden aplicar en la rodilla 3 veces por año. Entonces, sí son indicaciones muy, muy específicas. Otras pueden ser el lavado articular y la artroscopía o la cirugía como una osteotomía o una artroplastía ya en casos muy severos. Vamos a comenzar entonces con el tratamiento no farmacológico. El principal, pues es, por ejemplo, en pacientes obesos que tengan afectación de la rodilla, pues la pérdida de peso. Se dice que por cada kilo perdido se va a reducir 4 veces esta carga de peso en las articulaciones afectadas. ¿Cómo vamos a lograr esta pérdida de peso? Pues mediante ejercicio, ¿no? Pues ahora sí que el que sea ideal para el paciente debe tener una carga mínima y lo que debe favorecer es el rango de movimiento. Una persona con osteoartrosis nunca se debe quedar sin mover la articulación afectada. ¿Por qué? Porque dijimos que los condrocitos son los encargados de reparar toda la matriz extracelular y todos los elementos que se están perdiendo por la osteoartrosis. Pero para que se active y tenga esta función el condrocito, debe pues de recibir cierto movimiento. Entonces, si un paciente con osteoartrosis, porque le duele, porque piensa que se va a desgastar más su articulación, no lo hace, en realidad le va a afectar mucho más. Entonces, el paciente con osteoartrosis sí debe de hacer ejercicio. Obviamente no van a hacer movimientos de alto impacto, la carga va a ser mínima y pues debe favorecer esto, ¿no? El rango de movimiento, de que tenga adecuada fuerza muscular, que
hay una adecuada flexibilidad y ejemplos, pues pueden ser, por ejemplo, la natación. ¿Por qué? Porque no requieren algún, tipo de esfuerzo de cargar peso, ¿no? Simplemente es mover las articulaciones, la bicicleta, el caminar e incluso, pues también la elíptica, ya no es como el trotar o el correr. En algunos casos podemos también hacer uso de la ortesis, como son las férulas, rodilleras, plantillas o algún dispositivo para corregir la postura, sobre todo en las articulaciones que no son simétricas, ¿no? Entonces, podría llegar a hacerse, pero no es lo habitual. Y el uso de bastón también. El uso de bastón podría ser una opción, ya que disminuye el peso sobre la articulación afectada. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos en primera instancia los AINES tópicos. Dentro de las guías actuales se dice que la primera, la primera línea de tratamiento pues es AINES tópicos y paracetamol, ¿no? Sobre todo, pues es importante mencionar que los AINES tópicos podemos utilizarlos en una osteoartrosis localizada, que dijimos que es una afectación de las articulaciones de menos de 3 regiones. Por ejemplo, si nada más al paciente están afectadas la rodilla y algunas articulaciones de la mano, tal vez no valdría la pena que nosotros le estemos dando paracetamol vía oral, porque hay tópicos, puede ser, por ejemplo, naproxeno, indometacina, diclofenaco en gel, que se aplique nada más sobre las zonas y muchos pacientes sí tienen un adecuado control. Estas geles o cremas se pueden aplicar de unas 3 a 4 veces por día aproximadamente. ¿Por qué? Porque la osteoartrosis, pues, es un padecimiento que no se va a quitar. El daño que ya está, generado en la articulación, pues no se va a quitar, entonces siempre tendríamos que estar dando tratamiento. Lo ideal entonces es que iniciemos con algo tópico. Si esta medida de tratamiento no da resultados, podemos brincarnos hacia el otro paso, que sería el tratamiento con paracetamol. Este es un tratamiento seguro como manejo de primera línea a largo plazo. Entonces, también se utiliza aparte de cuando ya los AINES tópicos no hacen efecto, en la osteoartrosis localizada, podemos saltarnos al paracetamol y esta se va a dar en un paso a dosis plena de 4000 miligramos día. Entonces, esta es la primera línea. O en pacientes que ya tengan, desde que empezaron con la sintomatología, una osteoartrosis generalizada. ¿Por qué? Porque no vamos a ponerle al paciente o a poner al paciente a que se esté aplicando en muchas regiones del cuerpo el AINE tópico. Entonces, aquí sí podríamos darle ya como tal un tratamiento vía oral. Y con dosis de rescate, ¿no? Si es que se le quita el dolor en la mayoría de las articulaciones, pero hay una que no quiere ceder, podemos administrarle también o decirle que puede aplicarse el AINE tópico como rescate, pero siempre comenzar con paracetamol. En en la vida diaria, pues realmente los pacientes, algunos ven resultados, algunos no. Entonces, la segunda línea que nosotros podemos utilizar son los AINES. Pues vía oral o los inhibidores de la COX-2, siempre, como ya les había mencionado, acompañado de un inhibidor de la bomba de protones, porque sobre todo, pues es una enfermedad de pacientes mayores. Entonces, siempre tratar de cuidar la mucosa gastrointestinal. Y esta, pues, nos dice que es una segunda línea de tratamiento a largo plazo. Esta, pues, ya va a ser a consideración del médico, a criterio del médico. No podemos decir aquí cuál es el AINE, pues, mejor, porque eso va a ser ya un tratamiento individualizado, ¿no? En cada paciente, pero sí mencionar que tanto el paracetamol como los AINES vía oral siempre van a ser la primera línea en una osteoartrosis generalizada. Entonces, bueno, eso sería el tratamiento farmacológico. Hay nuevos tratamientos, por ejemplo, el hialuronato, la aplicación del hialuronato de sodio intraarticular, como ya vimos cuando iniciamos la ponencia, dijimos que en la matriz extracelular tenemos ácido hialurónico, ¿no? Muchas veces muchos pacientes
comienzan a tomar condroitin sulfato, ácido hialurónico. Realmente, si nosotros fisiológicamente conocemos cómo está el cartílago articular y recordamos que es un tejido avascular, alinfático y que no tiene nervios, pues no tiene caso que el paciente lo esté tomando porque en realidad pues nunca le va a llegar, ¿no? No hay manera de que llegue porque no hay vasos sanguíneos ni linfáticos. Entonces, tomado no va a hacer ningún efecto. Podría ser, pues, inyectado directamente en la articulación. Esto, pues, ya es con un experto, pero realmente, pues, se está estudiando. No hay, evidencias. Los mismos, artículos que dicen que funcionan, es el mismo número de artículos que dicen que no funcionan. Entonces, sí es ahí un poquito controversial esto, pero, pues, son nuevos tratamientos, ¿no? Están en estudio. Algunos agentes modificadores de la enfermedad, pues, lo pongo a manera de cuestionamiento, porque en realidad, pues, sabemos que no es una afectación inflamatoria. Entonces, pues, no sabemos a ciencia cierta si ayudan o no los agentes modificadores de la enfermedad. También, pues, tenemos proteoglicanos sulfatados, igual de manera intraarticular, inhibidores del óxido nítrico y la ingeniería tisular, ¿no? Por ejemplo, como el trasplante autólogo de condrocitos, periósteo y de cartílago, que esto, pues, ya es, pues, nuevos tratamientos muy avanzados que en realidad, pues, todavía no se sabe a ciencia cierta, pues, cómo, los efectos a largo plazo. Bueno, como conclusión, tenemos que la osteoartrosis es una enfermedad con un alto impacto económico y social. Esto debido, pues ya dijimos, ¿no? Es una de las principales causas de discapacidad y la etiología, pues, va a ser multifactorial, siendo la principal la edad. Entonces, todos en algún momento, por la edad, vamos a presentar cierto grado de osteoartrosis, es decir, cierto grado de desgaste de las articulaciones. Algunos vamos a tener síntomas y algunos no, pero se dice que si nosotros llegamos a más de 80, 90 años, sí o sí vamos a tener osteoartrosis, ¿no? Aquí, pues, algunos, les digo, van a ser sintomáticos y otros no. Y los factores de riesgo, algunos son modificables. Como vimos, la edad, pues no la podemos modificar, el sexo tampoco, pero algunos sí. Por ejemplo, la obesidad, ya vimos que la obesidad por sí sola, el tejido adiposo actúa como un tejido endocrino donde libera citocinas y que si nosotros tenemos cierto grado de osteoartrosis, ya se está desgastando este cartílago, está exponiendo el hueso subcondral y nosotros somos pacientes obesos en donde hay una gran cantidad de liberación de citocinas proinflamatorias debido a la obesidad, entonces podría llegar a haber una afectación todavía mayor de esta osteoartrosis. Y la prevención, de la osteoartrosis, analgésicos y AINES, pues, son la base terapéutica, ¿no? Como ya habíamos dicho, sobre todo la prevención y, los analgésicos tópicos, el paracetamol y AINES, vía oral en menor y mayor medida dependiendo del caso clínico, ¿no? Hay que individualizar al paciente. Y, pues, para no extendernos tanto, creo que ya nos recorrimos un poquito. Por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que nos quieran, comentar. Está el chat habilitado, me parece. Este, mm, bueno, respondiendo a la pregunta, dice: "¿Qué orientación me da de la betametarsona o dexametasona inyectable? ¿Es recomendable indicar?". Bueno, como ya habíamos mencionado, la osteoartrosis no es una enfermedad inflamatoria en un principio. Entonces, realmente la betametarsona y la dexametasona, pues, no tendrían ningún efecto porque son corticosteroides, entonces son medicamentos que sirven para disminuir, pues, la inflamación. Entonces, al no ser una enfermedad inflamatoria, pues no tendría mucho sentido. Ujú. Creo que no sé si había otra pregunta. Probablemente en estadios más avanzados sí se podrían, como les mencionaba, infiltrar, pero son en casos muy, muy específicos. Por ejemplo, pacientes de edad avanzada que ya no se quieren someter a alguna cirugía. Entonces sí se podrían, utilizar corticoesteroides, pero de manera intraarticular, ¿no? Entonces, pues esa sería la única indicación.